Experimento Filadelfia, un mito que narra cómo durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de científicos norteamericanos trató de hacer que un buque de guerra y su tripulación se volvieran invisibles a la vista. Intentó que había finalizado con trágicas y paranormales consecuencias. Pocas personas en Grecia sospecharían que León D-54, un buque destructor fuera de servicio desguazado en 1999, habría sido medio siglo atrás el protagonista de uno de los experimentos científicos más polémicos de la historia realizados en Norteamérica. El León D-54 había estado al servicio de la Armada griega a lo largo de 41 años, cedido por el gobierno de los Estados Unidos en un acuerdo de cooperación entre ambos países tras la Segunda Guerra Mundial. Su nombre había sido cambiado y en realidad se trataba del U.S. Eldridge, el buque destructor escolta construido a principios de 1943 y que está señalado como el lugar donde se llevó a cabo el experimento Filadelfia, un proyecto científico que en ningún momento ha sido confirmado ni descatalogado por parte del gobierno de Estados Unidos, pero que a lo largo de muchísimos años ha llegado en miles de páginas en libros, revistas y diarios. La edición griega de la revista Playboy, en su número de octubre de 1996, llevaba en portada el titular un artículo sobre el experimento Filadelfia, también conocido como Proyecto Rainbow, un hecho ocurrido 53 años antes de Estados Unidos y que vinculaba al buque griego León D-54 con dicho caso. La única prueba sobre la que se han basado todos aquellos que han querido demostrar que realmente sí se realizaron dichos experimentos se basa en que el testimonio de Carlos Allende, la única persona que a lo largo de la historia se autorreconoció como un único testigo visual de lo que supuestamente le sucedió el 28 de octubre de 1943. Conocido también por el nombre Proyecto Arcoiris. Esta historia fue incluso llevada al cine por el director Stewart Raphael hace más de 30 años. Así, en la película de Philadelphia Experiment, este estadounidense cuenta cómo dos jóvenes oficiales se ofrecen voluntarios para participar en raro experimento. Este mito, tantas veces nombrado a lo largo del tiempo, fue real. La historia nos dice que no. Según la leyenda, este experimento comenzó a tomar forma a partir de 1939, año en que una serie de científicos se interesaron por las investigaciones de Nikola Tesla, inventor y experto en electromagnetismo, y Albert Einstein, al parecer. Y según determinaron los especialistas, creían posible que a partir del trabajo de estos dos expertos podrían lograr curvar los rayos de luz que llegan a los objetos para así volverlos invisibles. Acorde al mito, el gobierno de los Estados Unidos se interesó inmediatamente por este proyecto, por ver que grandes aplicaciones militares para sus buques de guerra. Y es que los barcos norteamericanos estaban siendo arrollados por la potencia de submarinos U-boot alemanes en el Atlántico. Por lo tanto, ante las ventajas que ofrecía esta nueva tecnología, el ejército norteamericano aceptó llevar a cabo un experimento en el que se pretendía, en términos de historiador y periodista Jesús Hernández, emplear unos generadores eléctricos en el interior del buque, con el fin de tomar campos electromagnéticos lo suficientemente potentes como para curvar las ondas de luz y radio alrededor del barco, logrando así hacerlo invisible, no solo al radar sino a la vista. Alrededor de 1943 se seleccionó el navío en el que se realizaría esta prueba,
el U.S. Eldridge, un destructor de escolta que podía albergar hasta 200 marineros en su interior. Este barco de guerra contaba con un gran armamento para la época, lo que hizo que los responsables lo eligieran para hacer de él un arma definitiva. El experimento, que según el mito fue realizado por científicos norteamericanos, entre ellos el propio Albert Einstein, e investigadores alemanes. Contrarios al régimen nazi, para llevar a cabo la prueba, se seleccionó la base naval de Filadelfia, actualmente dedicada, entre otras, a guardar navíos militares jubilados. Se hizo una primera prueba el 22 de julio de 1943 en las aguas del puerto de Filadelfia y tuvo un relativo éxito. El destructor quedó cubierto de una extraña luz verde hasta que desapareció a la vista de los testigos. La tripulación quedó en estado de shock y unos sufrirían posteriormente desórdenes mentales. El presunto éxito provocó que la Marina estadounidense planificara una nueva prueba para cerciorarse que era posible mantener la invisibilidad de este barco durante un largo periodo de tiempo, lo que haría que éste pudiese atravesar las líneas enemigas sin ser detectado. La imaginación empezaba a volar y los norteamericanos se creían inventores de la técnica militar definitiva. Este segundo experimento tendría lugar presuntamente el 28 de octubre de 1943, pero esta vez los resultados fueron mucho más catastróficos. Según la leyenda, alrededor del buque comenzó a materializarse un cuerpo de energía perfectamente visible. A continuación, una neblina verde ascendió desde el casco y de repente el Eldridge desapareció. Sin embargo, se podría apreciar que aún se encontraba en el agua debido a las marcas del peso del barco provocaba en el mar. Se cuenta que, momentos antes de volverse invisible, varios marineros sufrieron desmayos y uno fue fulminado al instante. A su vez, se narra también que algunos sufrieron convulsiones espontáneas o cayeron rendidos al suelo. Después hubo una explosión luminosa y las marcas en el mar desaparecieron. En esta ocasión, tras su desaparición en el puerto de Filadelfia, fue avistado durante 15 minutos en Norfolk, a 600 kilómetros de distancia, por la tripulación de un mercante. Por lo tanto, no solo se esfumó ante los ojos de los asombrados expertos, sino que el buque de guerra se teletransportó con toda la tripulación a otro punto del planeta. Para corroborar esa historia, apareció un marinero que afirmaba haber visto el Norfolk durante breves minutos al Eldridge, justo antes de volver a desaparecer para regresar a su lugar de origen. Un hombre que se identifica como Carlos Allende aseguró que algunos marineros del destructor quedaron fundidos con la estructura de metal. También afirmó que algunos de los supervivientes sufrieron posteriormente súbitas desmaterializaciones. Según Allende, las consecuencias fueron terribles para la tripulación, ya que los que no murieron sufrieron grandes trastornos mentales. El mito incluso afirma que los marineros que pudieron declarar tras el experimento atestiguaron que cuando el Eldridge se desmaterializó se sentían flotando sobre la nada. Tras este accidente, el proyecto fue cancelado inmediatamente, el instrumental desmantelado y los archivos y datos del proyecto presuntamente eliminados. El gobierno de los Estados Unidos jamás reconoció haber realizado este experimento e incluso presentó suficiente documentación que demostraba que en la fecha del acontecimiento el U.S. Eldridge se encontraba primero en las Bermudas y posteriormente en el puerto de Nueva York. Otra de las argumentaciones por parte de las autoridades de los Estados Unidos sostiene que haberse realizado dicho experimento jamás hubiese cedido el buque del ejército griego, siendo este
desguazado para ocultar posibles pruebas. Sea cual fuere la verdad, la realidad es que el caso del experimento Filadelfia ha llenado la literatura de novelas e hipótesis sobre lo sucedido, documentales televisivos y más de un largometraje, pero para la gran mayoría del colectivo científico y militar, la historia se enmarca dentro de las leyendas urbanas. ¿Tú qué opinas?